En los últimos años del siglo XV, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Europa medieval, los reinos de España se encontraban en una encrucijada. Corría el año 1478 y los monarcas de Aragón y Castilla, el rey Fernando II y la reina Isabel I, acababan de unir sus reinos a través del matrimonio, forjando una poderosa alianza que cambiaría para siempre el curso de la historia de España. En este contexto de consolidación política y fervor religioso, nació la Inquisición española. El famoso pintor español Francisco Goya, en su serie de grabados titulada Los Caprichos, más tarde representaría la Inquisición como una figura monstruosa, testimonio de su impacto duradero en la psique española. Las semillas de la Inquisición se habían sembrado mucho antes, cuando la Reconquista, la lucha de siglos para reclamar la península ibérica del dominio musulmán, llegaba a su fin. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo, el último bastión musulmán de Granada cayó en manos de los monarcas católicos. El triunfo del cristianismo fue completo, pero la cuestión de la unidad religiosa se cernía sobre ellos. El historiador español Américo Castro, en su obra seminal La estructura de la historia de España, argumentó que la Inquisición fue un producto de las tensiones religiosas y culturales únicas que moldearon la sociedad española. España, en el siglo XV, era una tierra de contrastes donde musulmanes, judíos y cristianos habían coexistido durante mucho tiempo en un delicado equilibrio. Sin embargo, a medida que avanzaba la Reconquista, el estatus de las minorías religiosas se volvía cada vez más precario. Muchos judíos y musulmanes se habían convertido al cristianismo para escapar de la persecución, pero su sinceridad a menudo se cuestionaba. Estos conversos, conocidos como conversos y moriscos, se encontraban bajo un intenso escrutinio, con cada acción y creencia sujeta a sospecha. El poeta converso Juan Álvarez Gato capturó la angustia de esta experiencia en su verso: «Soy cristiano nuevo, lo confieso, pero viejo en mi fe». Fue en este clima de desconfianza y fervor religioso que la Inquisición española echó raíces. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV emitió la bula papal Exigit sinceras devotionis affectus, otorgando a Fernando e Isabel la autoridad para nombrar inquisidores en sus reinos. Los monarcas no perdieron tiempo en ejercer este poder, nombrando al fraile dominico Tomás de Torquemada como el primer gran inquisidor en 1483. Torquemada, quien había sido confesor de Isabel, era conocido por su estilo de vida austero y su inquebrantable compromiso con la erradicación de la herejía. El escritor español Miguel de Cervantes, en su obra maestra Don Quijote, más tarde se referiría a Torquemada como el salvaje dominico. Torquemada, un hombre de convicción feroz y fe inquebrantable, emprendió su tarea con un propósito singular: erradicar la herejía y mantener la pureza de la Iglesia católica. Bajo su liderazgo, la Inquisición creció hasta convertirse en una formidable institución, con tribunales establecidos en ciudades de toda España, desde Barcelona hasta Sevilla, y desde Toledo hasta Valladolid. El primer auto de fe, una ceremonia pública en la que se pronunciaban sentencias y se llevaban a cabo ejecuciones, tuvo lugar en Sevilla el 6 de febrero de 1481. Ese día, 6 conversos fueron quemados en la hoguera, sus rostros contorsionados por la agonía, mientras las llamas los consumían. El viajero y cronista italiano Pietro Martire d'Anghiera, quien presenció un auto de fe en 1487, lo describió como un espectáculo lleno de horror y piedad. A medida que el alcance de la Inquisición se expandía, también lo hacían sus métodos. El uso de la tortura para extraer confesiones se volvió común, con técnicas como el estrapado, en el que el acusado era suspendido por las muñecas y dejado caer repetidamente, y el potro, un potro de madera que estiraba las extremidades de la víctima hasta el punto de ruptura. Los gritos de los torturados resonaban en las mazmorras de la Inquisición, un escalofriante recordatorio del precio de la no conformidad. El historiador español Henry Kamen, en su libro La Inquisición española, una revisión histórica, estimó que entre 1560 y 1700, alrededor de 50.000 personas fueron sometidas a tortura por la Inquisición.
El impacto de la Inquisición en la sociedad española fue profundo. Entre 1478 y 1834, cuando la institución fue finalmente abolida, se estima que 150.000 personas fueron juzgadas por la Inquisición, con alrededor de 3.000 a 5.000 ejecutados. El clima de miedo y sospecha creado por la Inquisición llevó a un sofocamiento de la diversidad intelectual y religiosa, ya que los libros fueron censurados y las ideas reprimidas. En 1492, el mismo año que marcó el fin de la Reconquista, se emitió el Decreto de la Alhambra, expulsando a todos los judíos de España que se negaron a convertirse al cristianismo. Se estima que entre 40.000 y 100.000 judíos abandonaron el país, llevándose con ellos su conocimiento, habilidades y herencia cultural. Entre ellos estaba el renombrado filósofo y teólogo judío Moisés Maimónides, quien había nacido en Córdoba en 1135. La Inquisición española no fue simplemente un asunto doméstico. Siguió al Imperio español al Nuevo Mundo, donde buscó imponer la ortodoxia religiosa a las poblaciones indígenas y erradicar las herejías percibidas. En 1569 se estableció la Inquisición en Lima, Perú, y más tarde en la Ciudad de México, Cartagena y otros centros coloniales. Las actividades de la Inquisición en las Américas a menudo se entrelazaban con la brutal subyugación de los pueblos nativos, como lo ejemplifica el juicio y ejecución del noble Inca Túpac Amaru II en 1781. Como escribió el poeta español Antonio Machado en su poema Los crímenes de la Inquisición: en nombre de Dios, ¿cuántos crímenes se han cometido? En la mira de la Inquisición, los destinos trágicos de las minorías religiosas de España. A medida que la Inquisición española proyectaba su ominosa sombra sobre la península ibérica, ningún grupo estaba a salvo de su implacable búsqueda de la uniformidad religiosa. Desde los judíos conversos y los musulmanes moriscos hasta los protestantes y aquellos acusados de herejía, brujería u otros delitos contra la Iglesia católica, los objetivos de la Inquisición eran tan variados como numerosos. Las vidas de estos individuos, atrapados en la mira de una institución despiadada, fueron alteradas para siempre por el férreo control de la Inquisición. Como escribió el escritor español Miguel de Cervantes, él mismo sobreviviente de la batalla de Lepanto contra el Imperio Otomano, en su obra magna, Don Quijote, la Inquisición es un cuchillo de doble filo y es tan probable que hiera al inocente como al culpable. Los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, a menudo bajo coacción, se encontraban en una posición precaria. A pesar de su adhesión exterior a la fe católica, muchos conversos continuaban practicando el judaísmo en secreto, un crimen castigado por la Inquisición. El caso del converso Luis de Carvajal, nacido en 1537 en la ciudad de Benavente, ejemplifica el destino trágico de muchos conversos. Carvajal, que había huido a México para escapar de la persecución, fue finalmente arrestado por la Inquisición y llevado de regreso a España. Después de soportar torturas y encarcelamiento, fue finalmente quemado en la hoguera en 1596, junto con su madre y 3 hermanas, en un auto de fe en la Ciudad de México. Los moriscos, musulmanes que se habían convertido al cristianismo, enfrentaron una situación similar. Al igual que los conversos, muchos moriscos continuaron practicando en secreto su fe ancestral, arriesgándose a sufrir la ira de la Inquisición. En 1568, un grupo de moriscos en la región de las Alpujarras, en el sur de España, liderado por un líder carismático llamado Aben Humeya, organizó una rebelión contra la Inquisición y la corona española. El levantamiento, conocido como la Rebelión de los Moriscos, duró 3 años y resultó en la muerte de miles de moriscos y soldados españoles. Tras la revuelta, la corona española ordenó la expulsión de todos los moriscos de España, un decreto que se llevó a cabo entre 1609 y 1614. Se estima que entre 300.000 y 600.000 moriscos fueron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en el norte de África y el Imperio Otomano. El cronista español Luis del Mármol Carvajal, que presenció la expulsión de los moriscos, escribió en su libro Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada: fue una vista triste y lamentable ver a tantas personas
jóvenes y ancianos, ricos y pobres, dejando atrás sus hogares y posesiones, sin saber a dónde iban ni qué destino les esperaba. Los protestantes, también, se encontraron en la mira de la Inquisición, especialmente después de que la Reforma protestante comenzara a extenderse por Europa en el siglo XVI. La Inquisición española, siempre vigilante ante la amenaza de la herejía, se movió rápidamente para suprimir cualquier señal de influencia protestante en España. En 1559, la Inquisición descubrió un grupo de simpatizantes protestantes en la ciudad de Valladolid, liderado por un noble llamado Carlos de Seso. De Seso y varios de sus seguidores fueron arrestados y sometidos a juicio, con muchos de ellos siendo quemados en la hoguera en un auto de fe en 1559. La represión de la Inquisición contra el protestantismo fue tan eficaz que, al final del siglo XVI, prácticamente no quedaban protestantes en España. El teólogo español y figura de la Contrarreforma Francisco de Vitoria, quien había estudiado con Erasmo en París, advirtió sobre los peligros de la herejía protestante, escribiendo en su tratado sobre el poder de la Iglesia: «Los herejes son como un cáncer que debe ser extirpado antes de que se propague y contagie todo el cuerpo de la Iglesia». Pero el alcance de la Inquisición se extendía más allá de las minorías religiosas, atrapando a cualquiera que osara desafiar la autoridad de la Iglesia católica. Aquellos acusados de herejía, brujería u otros delitos contra la Iglesia se encontraban a merced de la despiadada maquinaria de la Inquisición. El caso del médico y humanista español Miguel Servet, nacido en 1511 en la ciudad de Villanueva de Sigena, es un ejemplo estremecedor de la intolerancia de la Inquisición hacia la disidencia. Servet, quien había escrito un libro cuestionando la doctrina de la Trinidad, fue arrestado por la Inquisición en 1553 y sometido a juicio. A pesar de sus súplicas de misericordia, Servet fue declarado culpable de herejía y quemado en la hoguera en Ginebra, Suiza, por orden del reformador protestante Juan Calvino. La persecución de brujas por parte de la Inquisición, un fenómeno que barrió Europa en los siglos XVI y XVII, fue particularmente brutal en España. La región vasca, en particular, vivió una ola de juicios por brujería a principios del siglo XVII, con cientos de mujeres siendo acusadas de practicar brujería y consorciar con el diablo. El más famoso de estos juicios tuvo lugar en la ciudad de Zugarramurdi en 1610, donde un grupo de mujeres fue acusado de asistir a un aquelarre y cometer varios actos de depravación. Después de ser sometidas a tortura y obligadas a confesar, 11 de las acusadas fueron quemadas en la hoguera en un auto de fe en la cercana ciudad de Logroño. La obsesión de la Inquisición con la brujería alcanzó tales alturas que incluso el rey Felipe IV de España, en una carta al inquisidor general en 1631, expresó su preocupación por el gran número de brujas en su reino y exhortó a la Inquisición a tomar medidas. Los archivos de la Inquisición, albergados en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, contienen más de 75.000 expedientes individuales, un testimonio del meticuloso registro de la institución y la magnitud de sus actividades. Como escribió el poeta español Federico García Lorca en su poema Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, la Inquisición, con sus crueles hogueras, aún arde en las venas de España. Las cicatrices de la Inquisición, tanto físicas como psicológicas, perdurarían mucho después de la desaparición de la institución, un legado inquietante que continúa moldeando la identidad nacional de España hasta el día de hoy. La maquinaria del miedo, dentro de los implacables procedimientos legales de la Inquisición española. En las sombras de la España medieval, los procedimientos legales de la Inquisición española evolucionaron hacia una aterradora maquinaria de miedo, diseñada para erradicar la herejía e imponer la conformidad religiosa con implacable eficiencia. Desde las denuncias secretas que ponían en marcha las ruedas de la persecución hasta los brutales interrogatorios, la tortura y las ceremonias públicas de sentencia conocidas como autos de fe, los métodos de la Inquisición eran tan infames como efectivos. El sistema legal de la Inquisición distaba mucho de la noción moderna de debido proceso, con los acusados a menudo dejados en la oscuridad respecto a los cargos en su contra y privados del derecho a un juicio justo.
El proceso legal de la Inquisición comenzaba con la denuncia secreta, un arma que podía ser esgrimida por cualquiera que tuviera un rencor o una sospecha. La identidad del acusador se mantenía oculta para el acusado, dejándolos vulnerables a cargos falsos e incapaces de montar una defensa efectiva. En 1486, la Inquisición estableció una red de informantes anónimos conocidos como familiares, quienes tenían la tarea de informar sobre cualquier signo de herejía o desviación religiosa a las autoridades. El historiador español Henry Kamen, en su libro La Inquisición Española, una revisión histórica, estima que hacia mediados del siglo XVI había más de 20.000 familiares operando en toda España. Un testimonio del vasto alcance de la Inquisición y del clima de miedo que había creado. Una vez hecha la denuncia, el acusado era convocado ante la Inquisición y sometido a un intenso interrogatorio. El cuestionamiento podía durar horas o incluso días, con los inquisidores empleando una variedad de tácticas psicológicas para quebrar la resistencia del acusado y extraer una confesión. El fraile español e inquisidor Tomás de Torquemada, quien sirvió como el primer gran inquisidor de España desde 1483 hasta 1498, fue particularmente notorio por sus implacables técnicas de interrogatorio. Según el cronista español Hernando del Pulgar, Torquemada una vez interrogó a un sospechoso durante 3 días y noches sin descanso, hasta que el hombre finalmente confesó herejía. Otro inquisidor infame fue el fraile dominico Diego Rodríguez Lucero, quien ganó reputación por su crueldad y sadismo durante su mandato como inquisidor de Córdoba desde 1499 hasta 1506. Lucero era conocido por usar una variedad de dispositivos de tortura para extraer confesiones, incluyendo una silla con púas conocida como la silla del juicio y un dispositivo llamado la trampa, que aplastaba los dedos de la víctima. Si el interrogatorio no lograba obtener una confesión, la Inquisición tenía otra arma en su arsenal: la tortura. El uso de la tortura fue oficialmente sancionado por la Iglesia en 1252 y la Inquisición española lo adoptó con entusiasmo. Los métodos de tortura empleados por la Inquisición eran variados y sádicos, desde el potro y el estrapado, un dispositivo que suspendía a la víctima por las muñecas y la dejaba caer repetidamente, hasta la cura del agua, forzando agua por la garganta de la víctima, y la toca, un paño colocado sobre el rostro y la boca de la víctima, causando la sensación de ahogamiento. El escritor español Miguel de Cervantes, quien fue encarcelado por la Inquisición en Sevilla en 1597, escribió en su novela Don Quijote sobre el sonido del látigo y los gritos de los torturados que llenaban las cámaras de la Inquisición. Uno de los casos más famosos de tortura involucró al humanista y teólogo español Juan de Valdés, quien fue arrestado por la Inquisición en Nápoles en 1531 por cargos de herejía. Valdés fue sometido a repetidas sesiones de tortura, incluyendo el estrapado y el potro, antes de finalmente confesar los cargos en su contra. Murió en prisión en 1541, quebrado en cuerpo y espíritu. La expresión definitiva del poder y el terror de la Inquisición fue el auto de fe, una ceremonia pública en la que se leían las sentencias de los condenados y se llevaban a cabo los castigos. El primer auto de fe tuvo lugar en Sevilla el 6 de febrero de 1481, y en los 3 siglos siguientes miles más seguirían. Las ceremonias eran asuntos elaborados, con procesiones, sermones y confesiones escenificadas, todo diseñado para infundir miedo en los corazones de la población y demostrar la autoridad absoluta de la Inquisición. Los condenados, vestidos con túnicas de penitencia y con sombreros cónicos conocidos como corozas, eran desfilados por las calles antes de ser llevados ante el tribunal para escuchar su destino. Aquellos que habían confesado y se habían arrepentido podían ser perdonados de la hoguera y condenados a castigos menores como prisión, servicio en galeras o exilio. Pero para los impenitentes y los relapsos, la sentencia era la muerte en la hoguera. Uno de los autos de fe más notorios tuvo lugar en Valladolid el 21 de mayo de 1559, donde 14 protestantes fueron quemados en la hoguera, incluyendo al teólogo Agustín Cazalla y al noble Carlos de Seso.
El evento fue presenciado por el rey español Felipe II y su corte, quienes observaron los procedimientos desde un balcón especialmente construido. El auto de fe fue inmortalizado en una serie de grabados del artista holandés Frans Hogenberg, que capturó el sombrío espectáculo de las quemas y las multitudes de espectadores. Las cámaras de la agonía, dentro del aparato de tortura de la Inquisición española. En las cámaras oscuras de la Inquisición española, donde el aire estaba impregnado con el hedor del miedo y el sufrimiento, las herramientas de tormento y extracción siempre estaban al alcance. Desde el potro hasta el estrapado, la tortura con agua hasta la garrucha, el arsenal de crueldad de la Inquisición era tan variado como aterrador, cada dispositivo cuidadosamente diseñado para romper el cuerpo y el espíritu de aquellos lo suficientemente desafortunados como para caer en manos del Santo Oficio. Los mismos nombres de estos dispositivos, la trituradora de cabezas, la pera de la angustia, el rastrillo español, eran suficientes para infundir terror en los corazones de los acusados, un recordatorio sombrío del destino que esperaba a aquellos que osaban desafiar la autoridad de la Iglesia. El uso de la tortura como medio para extraer confesiones y castigar la herejía fue un sello distintivo de la Inquisición desde sus primeros días. Ya en 1252, el Papa Inocencio IV había autorizado el uso de la tortura en los procedimientos inquisitoriales, y para cuando se estableció la Inquisición española, en 1478, la práctica se había convertido en una piedra angular del modus operandi de la institución. Las cámaras de tortura de la Inquisición eran un reino aparte, un dominio infernal donde las reglas normales de la ley y la moralidad no tenían peso, y donde el único imperativo era extraer la verdad por cualquier medio necesario. Quizás el más icónico de los dispositivos de tortura de la Inquisición era el potro, una espantosa pero simple estructura que consistía en poco más que un marco de madera, una serie de poleas y una manivela. La víctima era estirada sobre el marco, con sus muñecas y tobillos atados con cuerdas, y luego se giraba la manivela, lenta pero inexorablemente, hasta que las extremidades eran sacadas de sus articulaciones y los músculos y ligamentos desgarrados. El dolor del potro era tal que incluso los prisioneros más fuertes y desafiantes a menudo cedían bajo su influencia, confesando crímenes que nunca habían cometido simplemente para detener el sufrimiento. Una de estas víctimas fue el sacerdote jesuita inglés John Gerard, quien fue sometido al potro durante horas durante su encarcelamiento en la Torre de Londres en 1594. A pesar del inimaginable dolor que soportó, Gerard se negó a ceder y finalmente logró escapar de la torre y huir al continente. Otra herramienta preferida de los torturadores de la Inquisición era el estrapado, un dispositivo que se basaba en el simple principio de la gravedad para infligir un sufrimiento inimaginable. Las manos de la víctima se ataban detrás de la espalda y luego se la levantaba en el aire con una cuerda sujeta a una polea en el techo. Los inquisidores soltaban entonces la cuerda, enviando al prisionero en caída libre hacia el suelo, solo para detenerlo de repente justo antes del impacto. El tirón repentino arrancaba los brazos de sus articulaciones, dejando a la víctima colgando en agonía, su propio peso corporal trabajando en su contra mientras colgaba impotente en el aire. El estrapado era una tortura particularmente cruel, ya que no dejaba marcas visibles en el cuerpo de la víctima, permitiendo a los inquisidores infligir dolor sin dejar pruebas incriminatorias. La tortura con agua también fue un elemento básico del arsenal de la Inquisición, un medio engañosamente simple, pero diabólicamente efectivo para quebrar incluso a los prisioneros más recalcitrantes. La víctima era despojada de su ropa y atada a un banco de madera, con la cara cubierta por un grueso paño. Luego, se vertía un chorro constante de agua sobre el paño, llenando la boca y las fosas nasales y creando una sensación aterradora de ahogamiento. A medida que los minutos pasaban y el agua seguía fluyendo, el pánico aumentaba hasta que finalmente el prisionero cedía, confesando los crímenes que sus torturadores demandaban. La tortura con agua fue utilizada con devastadores efectos durante la campaña de la Inquisición contra los cátaros en el sur de Francia en el siglo XIII, donde se usó para extraer confesiones de sospechosos de herejía. La garrucha o tortura de la polea era otra de las favoritas de los interrogadores de la Inquisición.
Las manos de la víctima se ataban detrás de la espalda y luego se la levantaba en el aire con una cuerda pasada por una viga o polea. Luego se ataban pesos a los pies de la víctima, estirando el cuerpo hasta que los hombros se dislocaban y los músculos se desgarraban. El dolor era insoportable, una agonía abrasadora que podía durar horas o incluso días, hasta que el prisionero confesaba o sucumbía a sus heridas. Uno de los prisioneros más famosos de la Garrucha fue el místico y reformador español San Juan de la Cruz, quien fue sometido a la tortura durante meses durante su encarcelamiento por la Inquisición en Toledo en 1577. Pero quizás la más terrible de todas las torturas de la Inquisición era la conocida simplemente como la cuestión, un eufemismo para un procedimiento tan horrífico que incluso algunos de los propios funcionarios de la Inquisición se estremecían ante su crueldad. La cuestión implicaba el uso del potro, o caballo de madera, un dispositivo que se asemejaba a una larga y estrecha mesa con una serie de rodillos de madera astillada instalados en su superficie. La víctima era estirada desnuda sobre el potro, con las muñecas y los tobillos atados a las esquinas de la mesa, y luego los rodillos se giraban, lenta e inexorablemente, moliendo contra la carne y los huesos del prisionero, hasta que la piel se desgarraba y los músculos se pulverizaban. La agonía de la cuestión era inimaginable, un horror que podía durar días o incluso semanas, hasta que el prisionero confesaba o expiraba por sus heridas. Aquellos que sobrevivían al tormento a menudo emergían rotos en cuerpo y espíritu, con la carne marcada y la mente destrozada por el inimaginable tormento que habían soportado. Como testificó una víctima de la cuestión, una joven llamada María de la Concepción, en 1634, me desnudaron y me estiraron sobre el potro, y allí comenzaron a girar los rodillos, lentamente al principio, y luego más rápido y más rápido, hasta que pensé que mis propios huesos se convertirían en polvo. Grité hasta que mi garganta quedó desgarrada, y aún así no se detenían, no hasta que confesé todos los crímenes de los que me acusaban, crímenes que nunca había cometido, pero que habría jurado 1000 veces si eso hubiera detenido el dolor. Bajo el control del Santo Oficio, los destinos trágicos de las víctimas más famosas de la Inquisición española. A lo largo de su larga e infame historia, la Inquisición española dejó una marca imborrable en las vidas de innumerables individuos, desde hombres y mujeres comunes hasta algunas de las figuras más prominentes de la época. Las historias de estas víctimas, cuyos destinos fueron sellados por la maquinaria implacable del Santo Oficio, ofrecen una escalofriante visión del oscuro corazón de una de las instituciones más notorias de la historia. Desde los conversos y moriscos hasta los intelectuales y luminarias espirituales del siglo de oro español, nadie estaba a salvo del alcance de la Inquisición. Los métodos de la Inquisición eran tan brutales y su alcance tan amplio que ni siquiera los muertos estaban a salvo de su control. En 1559, los restos de Constantino Ponce de la Fuente, un teólogo protestante que había muerto en prisión 2 años antes, fueron exhumados y quemados en la hoguera junto con su efigie en el auto de fe de Sevilla. Uno de los casos más famosos en los anales de la Inquisición española es el de Fray Luis de León, un brillante teólogo, poeta y humanista que enseñaba en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Nacido en 1527 en una familia de conversos, o judíos convertidos, Fray Luis fue una figura destacada del Renacimiento español, reconocido por su erudición y su dominio de las lenguas clásicas. Sin embargo, sus estudios intelectuales y su herencia de converso lo convirtieron en un blanco de la Inquisición, que lo acusó de traducir el Cantar de los Cantares al español y de sostener puntos de vista heterodoxos sobre la Biblia. En 1572, Fray Luis fue arrestado por la Inquisición y arrojado a prisión, donde languideció durante 4 años mientras se investigaba su caso. En su poema A la Ascensión, Fray Luis de León escribió: «Aquí estoy, Señor, en esta oscura prisión, esperando que la luz de tu gracia brille sobre mí». A pesar de los esfuerzos de sus enemigos por condenarlo, Fray Luis fue finalmente absuelto y liberado en 1576, pero la experiencia lo dejó profundamente marcado. En una carta a un amigo escribió: «He aprendido en prisión que no hay felicidad ni infelicidad en este mundo,
sino solo la comparación de un estado con otro. El caso de Fray Luis no fue único. Muchos otros intelectuales y escritores del siglo de oro español, como Francisco de Quevedo y Lope de Vega, también tuvieron enfrentamientos con la Inquisición. Como escribió el historiador español Américo Castro en su libro La estructura de la historia de España, la persecución de intelectuales por parte de la Inquisición creó una atmósfera de sospecha y miedo que sofocó la creatividad y obstaculizó el desarrollo de la cultura española. Otro caso célebre es el de Teresa de Ávila, la mística española y reformadora religiosa que fundó la Orden de las Carmelitas Descalzas en el siglo XVI. Nacida en 1515 en una familia adinerada de conversos, Teresa experimentó un despertar espiritual en su juventud y se dedicó a una vida de oración y contemplación. Sin embargo, su enfoque poco convencional hacia la espiritualidad, que enfatizaba la comunicación directa con Dios y la importancia de la experiencia interior, despertó las sospechas de la Inquisición. En 1576, Teresa fue denunciada al Santo Oficio por una monja descontenta que la acusó de herejía e impropiedad moral. Aunque los cargos finalmente fueron retirados, la experiencia dejó a Teresa sacudida y convencida de la necesidad de ser cautelosa en sus tratos con la Inquisición. En su autobiografía, El libro de la vida, escribió: «Vi claramente que muchas personas, algunas por malicia y otras por ignorancia, condenaban como erróneas cosas que en realidad eran muy correctas y buenas». El caso de Teresa destaca la particular desconfianza de la Inquisición hacia las mujeres que reclamaban autoridad espiritual o desafiaban el orden patriarcal de la Iglesia. Otras místicas famosas que se enfrentaron a la Inquisición incluyen a Sor María de Santo Domingo, quien fue encarcelada durante 3 años por cargos de falsa santidad, y Lucrecia de León, una joven de Madrid que afirmaba tener sueños proféticos y fue arrestada por la Inquisición en 1590. Quizás el caso más trágico de la Inquisición española es el de los conversos de Llerena, una pequeña ciudad en la provincia de Badajoz. En 1485, la Inquisición descendió sobre Llerena y comenzó una serie de juicios que durarían más de una década, atrapando a cientos de conversos en su red. Las acusaciones iban desde la práctica de rituales judíos hasta la negación de doctrinas cristianas, y los castigos eran severos. Más de 100 personas fueron quemadas en la hoguera en Llerena entre 1485 y 1496, incluyendo familias enteras que fueron exterminadas en un solo auto de fe. El más notorio de estos fue el auto de fe del 14 de junio de 1491, en el que 11 miembros de la misma familia fueron quemados vivos, incluyendo a una mujer embarazada y su hijo no nacido. Los horrores de Llerena sorprendieron incluso a algunos de los más fervientes defensores de la Inquisición, y la ciudad se convirtió en sinónimo de los excesos del Santo Oficio. Como escribió el cronista español Andrés Bernaldez en sus Memorias del reinado de los reyes católicos, en Llerena la Inquisición hizo tal destrucción y matanza de conversos que fue una cosa de gran lástima y terror. El caso de Llerena no fue un incidente aislado. Masacres similares de conversos tuvieron lugar en otras partes de España, como en Córdoba, donde 157 conversos fueron quemados en la hoguera en 1483, y Toledo, donde más de 1.200 conversos fueron juzgados por la Inquisición entre 1485 y 1490. La persecución de la Inquisición hacia los intelectuales y pensadores libres fue otra de sus características distintivas, y algunas de las mentes más brillantes del siglo de oro español fueron víctimas de su ira. Uno de estos casos fue el del erudito humanista Antonio de Nebrija, quien tuvo problemas con la Inquisición en 1507 por su edición crítica de la Biblia Vulgata. El trabajo de Nebrija, que corregía errores e inconsistencias en el texto latino, fue visto como un desafío a la autoridad de la Iglesia, y fue obligado a defenderse ante la Inquisición en Salamanca. Aunque finalmente fue absuelto de los cargos, la experiencia lo dejó profundamente desilusionado con el estado de la libertad intelectual en España. En una carta al cardenal Cisneros, el gran inquisidor de España, Nebrija escribió: «Su reverencia debe saber que en España no hay nadie que sepa suficiente latín como para poder juzgar mi trabajo, y sin embargo,
Me persiguen por ello. El caso de Nebrija fue sintomático de la hostilidad de la Inquisición hacia cualquier forma de indagación crítica o innovación intelectual. Otros famosos intelectuales que fueron blanco de la Inquisición incluyen al filósofo Juan de Valdés, quien se vio obligado a huir de España en 1529 para escapar de la persecución, y al historiador Juan de Mariana, cuyo libro sobre la historia de España fue censurado por la Inquisición en 1611. El alcance de la Inquisición se extendió más allá de las fronteras de España, como ilustra el caso del filósofo italiano Giordano Bruno. Bruno, que había huido de Italia para escapar de la Inquisición romana, buscó refugio en Inglaterra y Francia antes de tomar la fatídica decisión de regresar a Italia en 1591. Fue arrestado por la Inquisición veneciana y extraditado a Roma, donde fue juzgado por herejía y condenado a muerte. El 17 de febrero de 1600, Bruno fue quemado en la hoguera en el campo de Fiori y sus cenizas fueron esparcidas en el río Tíber. ¿Su crimen? Sostener puntos de vista heterodoxos sobre la naturaleza del universo y la existencia de otros mundos. Como el propio Bruno escribió en su Del infinito, universo e mondi, hay innumerables soles e innumerables tierras girando alrededor de sus soles, de la misma manera que los 7 planetas de nuestro sistema. Solo vemos los soles porque son los cuerpos más grandes y luminosos, pero sus planetas permanecen invisibles para nosotros porque son más pequeños y no luminosos. La ejecución de Bruno envió ondas de choque a través de Europa y se convirtió en un símbolo de la intolerancia y crueldad de la Inquisición. La larga sombra de la Inquisición, como el Santo Oficio, asfixió el alma intelectual de España. A la sombra de la Inquisición española arraigó una cultura de miedo y conformidad que sofocó la vida intelectual y creativa de una nación. Desde la censura de libros hasta la persecución de los pensadores libres, el Santo Oficio proyectó una sombra larga y opresiva sobre la sociedad española, dejando una marca imborrable que perduraría durante siglos. La influencia de la Inquisición fue tan omnipresente que incluso el propio lenguaje se vio afectado, ya que palabras como herejía, pureza y fe adquirieron significados nuevos y siniestros. El dramaturgo español Lope de Vega, quien tuvo sus propios enfrentamientos con la Inquisición, escribió en su obra El Caballero de Olmedo que, en España, la Inquisición es nuestra gramática. El asalto de la Inquisición a la libertad intelectual comenzó en serio en 1502, cuando los reyes católicos, Fernando e Isabel, emitieron un decreto que prohibía la importación de libros extranjeros a España sin el permiso del Santo Oficio. Esto fue seguido en 1558 por la publicación del primer Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos que se actualizaría regularmente durante los siguientes 3 siglos. El índice incluía obras de algunos de los escritores y pensadores más célebres de la época, desde Erasmo y Voltaire hasta Galileo y Descartes. En palabras del historiador español José Antonio Escudero, el índice era un formidable instrumento de censura que buscaba controlar no solo lo que los españoles leían, sino también lo que pensaban. Los censores de la Inquisición eran tan minuciosos que incluso prohibieron libros que ya habían sido aprobados por la Iglesia, como las obras del místico español Francisco de Osuna, cuyo tercer abecedario espiritual fue incluido en el índice en 1559, a pesar de haber sido previamente elogiado por figuras como Santa Teresa de Ávila. Los censores de la Inquisición fueron particularmente celosos en su esfuerzo por erradicar cualquier rastro de protestantismo en España. En 1559, la Inquisición llevó a cabo una serie de redadas en librerías y bibliotecas de todo el país, confiscando y quemando miles de libros sospechosos. Entre las obras atacadas estaban las traducciones de la Biblia al español, que la Inquisición veía como una amenaza a su autoridad. Como escribió un inquisidor en un informe de 1561, la traducción de las Sagradas Escrituras a la lengua vulgar es algo muy peligroso, ya que abre la puerta a la herejía y al error. El miedo de la Inquisición al protestantismo era tan grande que incluso apuntaba a obras que no tenían nada que ver con la religión, como El Lazarillo de Tormes, una novela picaresca publicada de forma anónima en 1554.
El libro fue prohibido por la Inquisición en 1559 bajo el pretexto de contener pasajes heréticos, aunque era una obra de ficción. Pero no fueron solo los libros protestantes los que cayeron en desgracia ante los censores de la Inquisición. El Santo Oficio también atacó obras de literatura, ciencia y filosofía que consideraba subversivas o inmorales. En 1624, la Inquisición prohibió la publicación de La Celestina, una obra clásica de la literatura española, alegando que contenía pasajes obscenos y escandalosos. Al año siguiente, prohibió la enseñanza de la astronomía copernicana en las universidades españolas, descartándola como falsa y contraria a la Sagrada Escritura. Incluso las obras de los propios escritores del siglo de oro de España, como Lope de Vega y Francisco de Quevedo, fueron objeto de censura y expurgación por parte de los censores de la Inquisición. Quevedo, quien fue encarcelado por la Inquisición en 1639, escribió en sus Sueños que, en España, es un crimen ser inteligente. El control de la Inquisición sobre la vida intelectual se extendía más allá del ámbito de los libros y llegaba a las aulas y los púlpitos. El Santo Oficio mantenía una estrecha vigilancia sobre las universidades y seminarios de España, monitoreando los planes de estudio y la enseñanza en busca de cualquier señal de heterodoxia. Tanto profesores como estudiantes estaban obligados a jurar lealtad a la fe católica y a denunciar cualquier comportamiento sospechoso a la Inquisición. Aquellos que se negaban a cumplir con estas normas se enfrentaban al encarcelamiento, la tortura o incluso la muerte. En 1559, la Inquisición arrestó a Bartolomé de Carranza, el arzobispo de Toledo y uno de los teólogos más prominentes de España, bajo cargos de herejía. A pesar de sus protestas de inocencia, Carranza fue encarcelado durante 17 años y murió en Roma en 1576, aún esperando que su caso se resolviera. Su caso se convirtió en una causa célebre en toda Europa, con figuras como el humanista holandés Desiderio Erasmo y el místico español Luis de León hablando en su defensa. La censura y el control de la Inquisición tuvieron un impacto profundo y duradero en la cultura y la sociedad españolas. Al sofocar la investigación intelectual y hacer cumplir una rígida conformidad, el Santo Oficio ayudó a crear un clima de miedo y sospecha que persistiría durante generaciones. Como escribió el filósofo español José Ortega y Gasset en su obra España invertebrada, la Inquisición dejó una marca imborrable en el alma española, una tendencia hacia la intolerancia, hacia el dogmatismo, hacia el rechazo de lo desconocido y lo nuevo. Esta tendencia se puede ver en las obras de algunos de los más grandes escritores de España, como Miguel de Cervantes, cuyo Don Quijote es una crítica sutil del dominio de la Inquisición sobre la sociedad española. En palabras del cervantista Manuel Durán, Don Quijote es un libro nacido de las cenizas de la Inquisición, un libro que refleja la crisis espiritual de una nación. El capítulo más oscuro de la Inquisición, terror y tiranía en las Américas españolas. En la larga y problemática historia de la Inquisición española, pocos capítulos son tan oscuros y perturbadores como su expansión a las colonias del Nuevo Mundo. Desde las costas del Caribe hasta las tierras altas de los Andes, el Santo Oficio proyectó una larga y aterradora sombra, dejando un legado de miedo, opresión y destrucción que atormentaría a las Américas por generaciones. La llegada de la Inquisición al Nuevo Mundo marcó un punto de inflexión en la historia de las Américas, ya que la institución que alguna vez había sido una herramienta de la ortodoxia religiosa en España se convirtió en un arma de dominación y control colonial. Como escribió el cronista español Bartolomé de las Casas en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, los métodos de la Inquisición en el Nuevo Mundo eran tan crueles e inhumanos que avergonzaban incluso a la salvajería de las bestias. El primer tribunal inquisitorial en el Nuevo Mundo se estableció en Lima, Perú en 1570, seguido por tribunales en la Ciudad de México en 1571 y en Cartagena en 1610.
Estos tribunales tenían la tarea de imponer la ortodoxia religiosa y erradicar la herejía entre la población colonial, que incluía no solo a los colonos españoles, sino también a los pueblos indígenas, esclavos africanos y personas de raza mixta, conocidas como castas. La jurisdicción de la Inquisición se extendía a todos los aspectos de la vida colonial, desde la regulación del comportamiento moral hasta la censura de libros e ideas. En 1571, la Inquisición en la Ciudad de México emitió un edicto que prohibía el uso del peyote, una planta sagrada utilizada en ceremonias religiosas indígenas, argumentando que era una cosa del diablo. El edicto formaba parte de una campaña más amplia para erradicar las prácticas y creencias religiosas indígenas, que la Inquisición veía como una amenaza para la autoridad de la Iglesia Católica. Uno de los principales objetivos de la Inquisición en las Américas fue la población indígena, cuyas prácticas y creencias religiosas tradicionales se consideraban una amenaza para la ortodoxia católica. La campaña de la Inquisición contra la idolatría indígena fue brutal e implacable, involucrando la destrucción de sitios sagrados, la confiscación de objetos religiosos y la tortura y ejecución de aquellos que se negaban a convertirse al cristianismo. En 1539, la Inquisición ejecutó al noble inca Atahualpa en Cajamarca, Perú, por el crimen de idolatría, sentando un precedente para la violenta represión de la resistencia indígena que caracterizaría el dominio de la Inquisición en las Américas. La ejecución de Atahualpa fue un evento impactante que sacudió al imperio inca y más allá. Como escribió el cronista español Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú, la muerte de Atahualpa fue un gran dolor y aflicción para toda la tierra, y la noticia de ella se extendió por todas las provincias. Los métodos de la Inquisición en el Nuevo Mundo a menudo eran incluso más brutales y sádicos que los empleados en España. La tortura se utilizaba rutinariamente para extraer confesiones y reunir pruebas, con métodos que incluían el potro, el estrapado y la cura del agua. Las mazmorras de la Inquisición eran notorias por su crueldad, con prisioneros sometidos a inanición, privación del sueño y otras formas de maltrato físico y psicológico. Uno de los casos más infames de brutalidad inquisitorial en las Américas fue el de María de Bárcena, una joven de Veracruz, México, acusada de brujería en 1568. A pesar de sus protestas de inocencia, Bárcena fue sometida a horribles torturas, que incluían quemarle los pies con hierros calientes y estirar su cuerpo en el potro hasta que sus extremidades se dislocaron. Finalmente, confesó los cargos en su contra y fue sentenciada a humillación pública y exilio. El reinado de terror de la Inquisición en las Américas no se limitó a la población indígena. El Santo Oficio también se dirigió a los esclavos africanos, que eran vistos como portadores potenciales de creencias y prácticas heréticas de sus tierras de origen. En 1571, la Inquisición en Cartagena, Colombia, quemó en la hoguera a un grupo de esclavos africanos acusados de practicar brujería y adoración al diablo. El juicio y ejecución de los esclavos, conocidos como las Brujas de Cartagena, sacudió la colonia y sirvió como advertencia a otros africanos sobre los peligros de resistir la autoridad de la Inquisición. El caso de las Brujas de Cartagena fue uno de los primeros y más notorios ejemplos de la persecución de africanos por parte de la Inquisición en las Américas. Como ha escrito la historiadora española María Cristina Navarrete, el caso de las Brujas de Cartagena marcó un punto de inflexión en la historia de la Inquisición en las Américas, ya que señaló el comienzo de una nueva fase de represión y control sobre la población africana. En 1571, la Inquisición en Perú prohibió las obras del fraile Dominico Bartolomé de las Casas, quien había sido un crítico vocal de la conquista española y el maltrato a los pueblos indígenas. Los escritos de las Casas, que incluían su famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, fueron considerados heréticos y subversivos por la Inquisición, y cualquiera que fuera sorprendido con ellos enfrentaba severos castigos. A pesar de su temible reputación, la Inquisición en las Américas enfrentó desafíos y limitaciones significativas. Las vastas distancias y el terreno accidentado del Nuevo Mundo dificultaban que el Santo Oficio extendiera su alcance a áreas remotas, y muchas comunidades indígenas lograron resistir o evadir su autoridad.
la Inquisición también se vio obstaculizada por la falta de recursos y personal, así como por los intereses en competencia de las autoridades coloniales y la Iglesia católica. En algunos casos, las autoridades locales y el clero resistieron activamente los esfuerzos de la Inquisición por imponer su voluntad en la sociedad colonial. En 1589, por ejemplo, el obispo de Yucatán, Diego de Landa, chocó con la Inquisición por su trato a los mayas, a quienes había estado tratando de convertir al cristianismo mediante métodos más pacíficos. Los esfuerzos de Landa por proteger a los mayas de la brutalidad de la Inquisición finalmente llevaron a su propio arresto y encarcelamiento por el Santo Oficio. Uno de los ejemplos más notables de esta resistencia se encuentra en la historia de Felipe Guamampoma de Ayala, un cronista indígena peruano que escribió una monumental obra de historia y crítica social a principios del siglo XVII. La primera Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamampoma, que abarca más de 1200 páginas e incluye casi 400 ilustraciones, es una severa denuncia de la conquista española y de los abusos de la Inquisición en los Andes. Escribiendo en una mezcla de español y quechua, Guamampoma documentó la destrucción de la sociedad y cultura indígena bajo el dominio español y pidió una nueva era de justicia e igualdad en las Américas. A pesar de los graves riesgos que implicaba desafiar la autoridad de la Inquisición, Guamampoma nunca vaciló en su compromiso de decir la verdad al poder. Como escribió en la dedicatoria de su crónica, «Yo, Felipe Guamampoma de Ayala, un pobre indio de la más baja estirpe, me he propuesto escribir esta crónica, para que el mundo sepa la verdad sobre los grandes males e injusticias que se han cometido contra los indios del Perú». La lenta muerte de la Inquisición española, de autoridad temible a reliquia desvanecida. Durante casi 3 siglos y medio, la Inquisición española proyectó una larga y aterradora sombra sobre la península ibérica y sus colonias, ejerciendo un poder temible en nombre de la ortodoxia religiosa y el control social. Pero al amanecer del siglo XVIII, la otrora poderosa institución comenzaba a mostrar signos de debilidad y decadencia, mientras las fuerzas de la modernidad y la Ilustración erosionaban sus cimientos. Las primeras grietas en la armadura de la Inquisición aparecieron durante el reinado del rey Felipe V, quien ascendió al trono español en 1700. A diferencia de sus predecesores, Felipe era un firme creyente en las ideas de la Ilustración y buscaba modernizar y centralizar el Estado español. Como parte de este esfuerzo, comenzó a limitar el poder de la Inquisición, restringiendo su jurisdicción y sometiéndola a una mayor supervisión real. En 1714, Felipe emitió un decreto que prohibía a la Inquisición censurar libros sin la aprobación de la corona, un movimiento que provocó indignación entre los partidarios de la Inquisición, pero que señaló una nueva era de firmeza real. El decreto fue un pequeño pero significativo paso hacia la secularización de la sociedad española, y una señal de que la otrora incuestionable autoridad de la Inquisición comenzaba a erosionarse. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la Inquisición se encontró cada vez más en desacuerdo con las corrientes intelectuales y culturales cambiantes de la época. La difusión de las ideas de la Ilustración, con su énfasis en la razón, la tolerancia y los derechos individuales, planteaba un desafío directo a la pretensión de la Inquisición de tener una autoridad moral y espiritual absoluta. Pensadores influyentes como Benito Jerónimo Feijóo y Gaspar Melchor de Jovellanos criticaron abiertamente los métodos de la Inquisición y cuestionaron su legitimidad, mientras que un número creciente de intelectuales españoles buscaba distanciarse de la postura inflexible de la institución en cuestiones religiosas y sociales. Feijóo, en particular, fue un crítico vocal de la Inquisición, argumentando en su Teatro Crítico Universal que sus métodos eran más aptos para crear ateos que para convertir herejes. Sus opiniones fueron compartidas por otras figuras prominentes de la Ilustración española, como el poeta y dramaturgo Leandro Fernández de Moratín, quien escribió en sus Cartas desde Inglaterra que la Inquisición era un tribunal de sangre, una escuela de hipocresía y una guarida de superstición. El declive de la Inquisición se aceleró debido a una serie de escándalos y controversias de alto perfil que erosionaron su credibilidad y socavaron su apoyo entre el pueblo español.
En 1759, la persecución de la Inquisición contra el filósofo francés Voltaire provocó indignación y condena internacional, incluso con la intervención del propio Papa para condenar las acciones de la Inquisición. Unos años después, en 1767, el arresto y juicio de Pablo de Olavide, un prominente reformador e intelectual español, terminó en humillación cuando Olavide fue absuelto, y el caso de la Inquisición en su contra se reveló como endeble y motivado políticamente. El juicio de Olavide marcó un punto de inflexión en la historia de la Inquisición, ya que mostró la debilidad y vulnerabilidad de la institución frente a una sociedad cambiante. Como escribió más tarde el historiador español Juan Antonio Llorente en su Historia crítica de la Inquisición de España, el juicio convirtió a la Inquisición en objeto de ridículo a los ojos de la nación y desde ese momento comenzó su decadencia. A medida que el poder de la Inquisición disminuía, también lo hacían el miedo y la reverencia que antes inspiraba entre el pueblo español. Para finales del siglo XVIII, la institución se había convertido en una sombra de su antiguo ser, más un símbolo del antiguo régimen que una fuerza vital en la sociedad española. El número de casos presentados ante los tribunales de la Inquisición disminuyó, y sus otrora temidos calabozos y cámaras de tortura cayeron en desuso y en ruinas. En 1746, la sede de la Inquisición en Madrid, el imponente Palacio de la Inquisición, fue abandonada y dejada al deterioro, una metáfora adecuada de la fortuna en declive de la institución. El edificio, que alguna vez fue un símbolo del poder y la autoridad de la Inquisición, se convirtió en una ruina decadente, un fantasma de lo que fue. Como observó más tarde el escritor español Benito Pérez Galdós en su novela Doña Perfecta, la Inquisición no es más que un nombre, un recuerdo, una curiosidad histórico-legal. El golpe final para la Inquisición llegó con la invasión napoleónica de España en 1808 y la subsiguiente Guerra de la Independencia. El caos y la agitación de los años de la guerra brindaron una oportunidad para que los reformadores liberales presionaran por la abolición de la Inquisición, que veían como una reliquia del pasado atrasado y opresivo de España. En 1813, las Cortes de Cádiz, la primera Asamblea Nacional de España, votaron para suprimir la Inquisición, declarándola incompatible con la Constitución y repugnante a los principios de justicia y humanidad. La votación fue trascendental, marcando la primera vez en la historia de España que la Inquisición había sido formalmente abolida por un cuerpo legislativo. Como declaró uno de los diputados, José María Queipo de Llano, en un discurso ante las Cortes, la Inquisición es un monstruo que ha devorado nuestra sustancia, aniquilado nuestra agricultura, destruido nuestro comercio y sembrado miseria y desolación en toda la tierra. Pero los partidarios de la Inquisición, incluido el rey Fernando VII, no estaban dispuestos a dejar morir la institución sin luchar. Después de regresar al trono, en 1814, Fernando restableció la Inquisición y lanzó una campaña de represión contra sus oponentes. Durante la siguiente década, la Inquisición luchó por recuperar su antiguo poder y prestigio, pero sus días estaban contados. En 1820, una revuelta liberal obligó a Fernando a aceptar una nueva constitución que abolió nuevamente la Inquisición, esta vez de manera definitiva. La revuelta, conocida como el Trienio Liberal, fue un momento crucial en la historia de España, marcando el comienzo de una nueva era de reformas políticas y sociales. Como ha escrito el historiador español Miguel Artola, la abolición de la Inquisición fue el logro más importante del Trienio Liberal y el paso más significativo hacia la modernización de España. El último clavo en el ataúd de la Inquisición llegó en 1834, cuando la reina regente María Cristina firmó un decreto disolviendo formalmente la institución y transfiriendo sus bienes al Estado. El decreto marcó el fin de una era en la historia de España y el comienzo de otra en la que los valores de la Ilustración y el liberalismo echarían raíces lenta pero seguramente. La disolución de la Inquisición fue recibida con celebración y alivio por muchos españoles, quienes la vieron como un símbolo del progreso y la modernización del país. Como escribió el poeta español Manuel José Quintana en su Oda a la Patria, compuesta tras la abolición de la Inquisición: «Oh Inquisición, tu cruel tiranía ha terminado,
y ahora comienza el reinado de la razón, de la ley humana y los indestructibles derechos que disfruta el hombre. Al cerrar este capítulo de la historia, reflexionamos sobre la Inquisición española, un periodo oscuro que duró desde 1478 hasta 1834. Durante ese tiempo, innumerables individuos enfrentaron persecución, tortura y muerte a manos de notorios inquisidores como Tomás de Torquemada. Se dice que incluso la poderosa reina Isabel I de Castilla temblaba al mero mención del poder de la Inquisición. Como dijo el filósofo español Miguel de Unamuno, muchos buenos argumentos se estropean por algún tonto que sabe de lo que habla. El desviado sentido de rectitud de la Inquisición condujo a atrocidades indescriptibles, cometidas en nombre de la fe. Al despedirnos de esta historia inquietante, tomemos un momento para honrar la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, porque incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el coraje encuentran la manera de brillar. Gracias por acompañarnos en este viaje por los anales de la Inquisición española. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue aprendiendo y mantén cerca de tu corazón las lecciones de la historia.